Decíamos de que para nosotros venir y encontrar en la ecuación de regresión o de estimación mediante la ecuación de regresión, los valores de las constantes numéricas a y b, podemos encontrar la ordenada y localizando el punto donde la recta cruza el eje. Entonces, en este caso, por ejemplo, si a es igual a 3, 1, 2, 3. Nosotros visualmente encontramos que la ordenada de y es 3. Para encontrar la siguiente de la recta b, debemos determinar cómo cambia la variable dependiente y al cambiar la variable independiente x. Entonces nosotros podemos elegir dos puntos sobre la línea recta del eje x, ¿sí? Y debemos encontrar los valores de x y y, o sea, las coordenadas de ambos puntos. Podemos llamar las coordenadas de nuestro primer punto x1 y y1. x1 y y1. Y este es nuestro segundo punto, x2, y2. Estas serían nuestras coordenadas. x1, y1, este es coma. Y el siguiente punto vamos a determinarlo como x2, y2. Y van a tener las coordenadas en esa recta de puntos. Entonces, si nosotros vemos qué valores de x1 encontramos con estos datos que encontramos aquí. x1, ¿qué valor es el que encontramos ahí? x1 y y1 va a ser igual a 1 y 5. ¿Sí? Y x2, y2 es 2 y 7. ¿Sí? Si nosotros le damos el valor de x1, 1. Ingeniero, disculpe, es que no logro leer arriba por donde está Y1. ¿Y ahí? X2 tampoco, es que se ve borroso. Permítame, pues. ¿Cómo lo ven ahí? Sí, igual de borroso. Sí, Se igual, ve todos como lo ven así. pixeleado. Todos lo ven así borroso. Sí, mira, bien. Inge. Sí. Puede ser tal vez la resolución de las cámaras de algunos compañeros, de algunos dispositivos, tal vez de pronto. 1 y 5, 2 y 7. Sí, sí. Mira. A ver si lo podemos hacer más grande. ¿Cómo se mira? ¿Cómo lo ve ahí, Jonathan? ¿Se ve bien ahí? Bueno, Sí, ingeniero. entonces nosotros, para encontrar P, o sea, la pendiente, ¿qué hacemos entonces? Sustituimos para Y2, 7, 1, 5. Jonathan, apaga tu micrófono, por favor, Vamos a disculpa. apagar los micrófonos.
Porque... Ok, ahí estamos. Ahora sí. Bueno. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sustituir en la ecuación de la pendiente los valores de y2 y y1 y los valores de x2 y x1 según los datos que nos dice acá. Y2, ¿quién es? Y2 dice que es 7 y Y1 dice que es 5. Dividido X2, ¿quién es X2? Es 2. Y X1 dice que es 1. Entonces, hacemos la operación matemática acá y venimos y decimos 7 menos 5, 2. Y 2 menos 1, 1. Esto es igual a 2. ¿Sí? Entonces B es igual a 2. Este valor de B, que es el que encontramos acá, es el que va a acompañar en la ecuación de la recta de regresión. Entonces, ¿cómo nos quedaría nuestra ecuación de estimación para la recta? Si decimos que Y es igual a A más B por X, A ya lo tenemos, X ya lo tenemos y B también. ¿Cómo nos quedaría entonces? ¿Quién es A? A dijimos que era 3. ¿Quién es B? B encontramos que era 2. ¿Y quién es X? X dijimos que era... Perdón. El valor de X de la ecuación de estimación sería X porque es el que vamos a determinar para cualquier valor de X. Entonces, nosotros ya con esta ecuación podemos decir que si usamos para poder determinar el valor correspondiente de la variable dependiente para cualquier valor de X, vamos a venir y decir de que si cuando suponemos que deseamos encontrar el valor de Y cuando X es igual a 7, la respuesta ¿cuál sería? Sustituimos entonces y decimos 3 más 2 por 7. Yo creo que ahí sí ya no se va a ver. Si encontramos la ecuación de estimación para cualquier valor de X y decimos que X es igual a 7, sustituimos este 7 acá y decimos que Y es igual a 3 más 2 por 7. Y es igual a 3 más 14 y Y es igual a 17. Ingeniero, disculpe, ¿por qué X es igual a 7? Ahí me perdí. Dice, supongamos que deseamos encontrar el valor de Y cuando X es igual a 7. O sea, esta es la ecuación de la recta para estimación. Entonces, cuando usted ya tiene la ecuación esta, usted le puede a cualquier valor de X, usted va a encontrar un valor de Y. Entonces, si usted viene y le dice que X va a ser igual a 7, ¿cuál va a ser su valor de Y? Su valor de Y que va a encontrar se convierte en 17. Usted aquí le puede poner cuando X es igual a 5, lo sustituye acá y pone acá en esta ecuación y pone 3 más 2 por 5 sería Y igual a 13. ¿Sí? O sea, son valores que usted puede ingresar para cualquier valor de X, una vez encontró la ecuación de estimación. ¿Ya? Ok, licenciado, gracias. Ok.
Y así sucesivamente, si usted sustituye más valores de x en la ecuación, observará que y se incrementa. Y es el comportamiento de esta recta. Entonces, ¿qué tipo de relación va a tener esta gráfica? ¿Qué tipo de relación es, César? De acuerdo a lo que vimos el sábado pasado. Es de relación de una recta directa. El tipo de relación es relación directa. ¿Qué tipo de relación es? La relación es directa. ¿Qué pasa si nuestra gráfica hubiera sido de esta manera, Beverly? Hubiera sido indirecta. No. Perdón. Inversa. ¿Quién dijo eso? Yo. Yo. Mario Fajardo. ¿Qué tipo de relación dice que es o hubiera sido? Inversa. 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 Ojo con eso, jóvenes. El sábado pasado, bueno, esta semana les subí el video de la clase del sábado. Entonces sí es importante que lo vean porque pues son conceptos que de pronto, al igual que el semestre pasado, pues al momento de evaluarlos, pues va a venir una serie de teoría en la cual ustedes deben de responder. Entonces son términos y conceptos que deben de tener claros ustedes. El tipo de relación, incluso vimos varios tipos de relaciones. Entonces cuando ustedes vean qué tipo cómo está la pendiente, ya sea así o así, ustedes deben de tener bien claro esos conceptos. Bien, sigamos. ¿Alguna duda con esto que vimos ahorita, jóvenes? Ahorita nosotros hicimos esta simulación con valores dados. ¿Sí? Pero vamos a determinar también esos valores de acuerdo a cálculos de, por ejemplo, método de mínimos cuadrados. ¿Sí? Y también vamos a encontrar la pendiente de la recta de regresión de mejor ajuste, donde vamos a hacer ciertas operaciones. Y entonces ya con eso vamos a ir determinando los valores de A, B y X. Bien. El tema de esta sección básicamente es estimación mediante la recta de regresión. Esta ecuación es la que nosotros vamos a aprender a determinar ahorita cómo se calcula. Bien. Entonces, decimos lo siguiente. Ahora bien, si consideramos nosotros una línea recta de este tipo, como lo que estábamos hablando hace un momentito.
¿Qué tipo de relación muestra esta gráfica? Vamos a ver los que no tienen su cámara prendida para ver si que me respondan. Josué Reyes. ¿Qué tipo de relación es esta, don Josué? Relación ¿Qué tipo de relación es? negativa. No. Lo acabamos de mencionar. Este tipo de Inversa. relación es inversa. Entonces nosotros venimos y decimos, para los valores de, dicen, como sabemos que A es la ordenada de Y, ¿cuál va a ser el valor de A aquí, jóvenes? ¿Qué valor tiene A según lo que les acabo de explicar? Juan Carlos. ¿Qué valor de A toma en esta gráfica? No lo sé, Nick. ¿Qué manda? ¿No sabe? ¿Alguien que le ayude a Juan Carlos? Sería el 6, ¿no? Correcto, el 6. ¿Por qué? Porque dijimos que A es la ordenada de Y es donde corta o intersecta el eje Y o la línea vertical. Ojo con eso. Deben de tener bien claro para que, por ejemplo, nosotros en un examen yo vengo y les pongo la gráfica y con la gráfica ustedes van a determinar la ecuación o la ecuación de estimación de regresión. Pero yo no le doy los valores, pero ustedes ya tienen los datos acá en la gráfica. ¿Cómo lo van a hacer? Ya ustedes deben de tener ese concepto de que A lo van a encontrar donde intersecta el eje Y. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Entonces, ¿qué pasa acá? Como si podemos ver, 6 cruza el eje Y. Por tanto, sabemos que A va a ser igual a 6. Si seleccionamos los dos puntos de X1 y Y1, ¿sí? X1 y Y1, ¿qué valores le corresponderían ahí, César? Para este punto. Y1, X1. Para X1 y Y1, ¿qué valores según los puntos que están acá le corresponderían? 6 y 2. No, Meli. Giselle Ortiz, ¿qué valores de X1 y Y1 tomaría para este punto? Sí sabemos que Y1 es 6, porque es el valor de Y. Sería 0. 0, correcto. ¿Estamos de acuerdo ahí todos? ¿Por qué 0? 0 porque está precisamente en el origen, en el eje X es 0. Y en el segundo punto, para X, 2, Y2, ¿qué valor sería para X2? 0,2. 0,2. No, 2 y 0. 2 y 0. Acuérdense que miren, lean. X2, Y2. ¿Qué valor de X en el punto 2 tomaría? X es este. Aquí X es 0 porque si usted se ubica en el eje coordenado para este punto, X está en 0 y Y está en 6. Para este punto, X, ¿qué valor en el eje X tiene?
2. 2. Y para Y, bebé, Cero. 0. ¿Por qué? Porque no hay valor en Y. En este caso no hay valor en X, solo en Y. En este caso solo hay valor en X, pero no en Y. Si estamos bien ahí, es importante que tengan claro y que podamos entender ese punto. ¿Por qué? Porque al momento, vuelvo y repito, en un examen yo les pongo la gráfica y no van a saber ustedes determinar los puntos. Sí es importante que lo puedan identificar según la gráfica. Entonces, X2, ¿cuál sería? 2 y en Y, 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Pero nosotros dice que supongamos, según el ejemplo que dice acá, supongamos, dice, que el valor que vamos a encontrar en el segundo punto se encuentra en no acá, sino acá. Ahí ya cambia entonces los puntos y la posición. ¿Qué valores entonces serían para X1? 1. 1, para X2, 1, y para Y2, 3. 3. 3. correcto. ¿Sí se dan cuenta? Con esto, en la gráfica, ustedes pueden determinar y encontrar los puntos. Bien, ahora bien, ¿cómo hacemos para encontrar la pendiente? La pendiente, ¿qué dice? La fórmula. ¿Qué dice la fórmula de la pendiente, jóvenes? Y2 menos Y1 y X2 menos X1. Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. ¿Quién es Y2? ¿Quién es Y1? Daniela. 6. 6. Y2 menos Y1, Y2 menos Y1, 3 menos 6, X2 menos X1. Entonces, 3 menos 6, ¿cuánto es, Darling, de León? Menos 3. Así es. Aquí vamos a desempolvar su mate 1 y mate 2, jóvenes. 3 menos 6 es menos 3. Por la ley de signos se resta y se coloca el signo del mayor. Y 1 menos 0, 1. Entonces la pendiente decimos que es igual a menos 3. Entonces, de acuerdo a los temas, al tema que vimos la semana pasada, ¿es lógico que la pendiente sea negativa? Sí. Sí, ¿verdad? Es lógico. ¿Por qué? Porque tenemos un tipo de relación inversa y nuestros valores así lo determinan. Por eso es que esta, como decía don Josué, el tipo de relación él me dijo negativa. No, la pendiente es negativa, pero el tipo de relación es inversa. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora sí, don Josué, ¿estamos claros ahí? Ahora sí. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos los valores de A y los valores de B. Entonces, ¿cuál sería nuestra ecuación de... ¿cuál sería nuestra ecuación de la recta? O nuestra ecuación general de la línea recta. Si nosotros venimos y estos valores los sustituimos acá, nuestra ecuación
general de la recta, ¿cuál sería? Y es igual a A. ¿Quién es A? 6 más B. ¿Quién es B? Menos 3 por X. Pero esa sería la respuesta, jóvenes. Ashley, No. no. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Nosotros venimos y decimos, ok, Y entonces es igual a 6 y operamos los signos, porque este signo que está dentro del paréntesis debe de salir. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, Mailing? Vamos a ver. ¿Cómo hacemos eso? Multiplicamos los signos. ¿Y cómo quedaría el resultado? Más por menos. Sería menos 3. Menos 3. Y esta sería nuestra ecuación general de la recta. En el examen, si yo les pregunto, así como vimos acá, les pongo una gráfica y les digo que me determine la ecuación general de la recta, este es el procedimiento que necesito que ustedes me desarrollen. ¿Sí? Si ustedes me ponen aquí más 3, ¿es correcto? ¿Es correcto? Primero que nada, ¿es correcto o no o es incorrecto? Es incorrecto. ¿Por qué? Porque entonces la gráfica, si aquí hubiera sido más, esto lo que nos dice es de que cómo hubiera sido nuestro comportamiento. Directa. Así, ¿verdad? Pero esto es igual a esto. No, ¿verdad? Aquí 6 siempre hubiera sido acá, porque es el que corta el eje. Pero esto es igual a esto. No, ¿verdad? Entonces acá esto hubiera sido más. Ojo con eso. Ojo con eso, con la ley de signos y cómo ustedes determinan la ecuación general de la recta, porque esta ecuación les va a servir para qué, Ashley, para determinar que esta ecuación, ¿para qué nos va a servir? Vamos a ver si. Para determinar la recta de regresión. Sí, ¿para qué? Pero hay una palabra que yo les dije, ¿para qué? Para cualquier que les mencioné yo. Para cualquier valor de X. Correcto, así es. Muy bien, Ashley. Para cualquier valor de X, esta ecuación de regresión nos va a servir. Si ustedes vienen y yo vengo y les digo, determine el valor de Y para X igual a 2, 4, 6. Entonces ustedes vienen y sustituyen 2. Cuando X es 2, Y es tal. Cuando X es 4, Y es tal. Cuando X es 6, Y es tal. Pero con esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo ahí? Los valores ustedes, yo se los podría dar, o ustedes suponen, pero sí me lo deben de colocar escrito. ¿Para qué valores de X van a sustituir en esta ecuación? Hasta aquí, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ingeniero. Sí, ¿Sí? ingeniero. Bien. Dice que supongamos que deseamos encontrar el valor de la variable dependiente que corresponde a X igual a 2, sustituyendo en la ecuación general qué valores vamos a obtener. Para X igual a 2,
y es igual a 6 menos 3 por 2. Y es igual a 6 menos 3 por 2, 6. Y es igual a 0. Entonces, ¿qué nos dice eso? Por tanto, dice, cuando x es igual a 2, y debe ser igual a 0. Entonces, si nosotros consultamos esta gráfica, podemos ver que en el punto 2, y, ¿qué valor es, a qué es igual? A 0. A 0. En este punto, correcto. En este punto, y, si x es igual a 2, y es igual a 0. ¿Se dan cuenta? Y así vamos a encontrar valores. Por ejemplo, como yo les decía, si nosotros encontramos para un valor de 3, entonces aquí sería 6 menos 3 por 3, 9. 6 menos 9 sería menos 3. Y entonces nos iríamos para el otro eje, pero negativo. Y nos iríamos y esto seguiría. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Estamos entendibles? Sí, ingeniero. Bien. Sí, ingeniero. Sí. Ahora vamos a encontrar, dice, vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados. Bien. ¿Qué nos dice este método? Dice, ahora que hemos visto cómo determinar la ecuación de una línea recta, si nosotros pensamos cómo calcular una ecuación para una línea dibujada en medio de un conjunto de puntos de un diagrama de dispersión, que fue el tema del sábado pasado, nosotros podemos decir, ¿cómo vamos a ajustar esos valores? Una recta matemáticamente, si ninguno de los puntos está sobre ella. ¿Qué significa? Esa va a ser nuestra recta o nuestra estimación de la recta para puntos cercanos, pero que no están sobre la recta. ¿Sí? Entonces nosotros lo que vamos a estimar acá es este valor, este valor, este valor, este valor, este valor. ¿Sí? ¿Me explico? Nosotros ahora con este método lo que vamos a hacer es encontrar estos valores, miren. Que si nosotros extendemos, va a ser acá en la recta, luego extendemos este punto. ¿Sí? Luego este, y luego este, y así sucesivamente. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es ajustar esos puntos o esos valores a una línea recta. ¿Sí?
Entonces, ¿qué decimos? ¿Cómo podemos ajustar? Dice, una recta matemáticamente si ninguno de los puntos tocan la recta o están sobre la recta. Entonces, para un especialista como ustedes, a la hora de calcular esto, la línea tendrá un buen ajuste. Si minimiza el error entre los puntos estimados de la recta y los puntos observados reales que se utilizan para trazarla. Entonces, estos van a ser sus puntos observados, ¿sí? Esos van a ser sus puntos observados y estos van a ser los que están en círculo blanco, van a ser sus puntos ajustados. Antes de proceder con ese cálculo, nosotros vamos a necesitar introducir un nuevo término o un nuevo símbolo. Ahora ya no va a ser y, ahora va a ser y', ¿sí? Entonces, ese valor de y' va a representar los valores individuales de los puntos observados, medidos a lo largo del eje. Ahora debemos comenzar a usar y'. Aquí le llaman y gorro porque lo están poniendo acá. Y gorro. Pero a mí me gusta más decirle y'. Y'. ¿Estamos de acuerdo? Que le llamemos y'. Este valor de y' va a ser la ecuación de la recta ajustada. Entonces, para simbolizar los valores individuales de los puntos estimados, esto es aquellos puntos que están en la línea de estimación. En consecuencia, vamos a escribir la ecuación para la línea de estimación como y' igual a A más BX. ¿Sí? Bueno, esa va a ser la línea de estimación. Línea de estimación. Línea de estimación. Entonces, si nosotros vamos a utilizar la gráfica que nos muestra el libro. El libro nos muestra una gráfica de la siguiente forma. Entonces, vamos a encontrar, estos son puntos observados. ¿Sí? Es lo que les acababa de mencionar. Entonces, este va a ser nuestro punto. ¿Qué le dije que era? Punto de la línea de estimación. Y este punto ¿qué va a hacer? Son nuestros puntos reales. O lo que yo les mencioné, nuestros puntos observados. O datos reales que ustedes toman al momento de ir a medir algo, a preguntar algo, o a encontrar qué valores, nuestros puntos reales. ¿Sí?
u observados utilizados para ajustar la línea de estimación. Bien, en ese caso, nosotros, por ejemplo, si decimos que este valor de aquí corresponde a 8, este valor de aquí corresponde a 1 y este valor de aquí, este de aquí, corresponde a 6. Este valor de aquí corresponde a 2, perdón, a 4. Este valor de aquí a 8 y este valor de aquí a 12. Bien, ¿qué pasa entonces? Nosotros venimos y decimos, tenemos la primera línea que dice que son líneas de estimación que se han ajustado al mismo conjunto de 3 puntos. 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué pasa acá? Esos 3 puntos dados u observados que se han ajustado al mismo conjunto de 3 puntos. Esos 3 puntos dados u observados que se muestran son los que están en negro. Y se han trazado las líneas muy diferentes. Por ejemplo, esta es una que ellos acá mencionan y la otra es esta gráfica. Entonces, hay un punto acá observado. Hay un punto acá observado. Y hay un punto acá. Entonces, ¿qué pasa con estas dos gráficas? Si ustedes se dan cuenta, se trazaron dos líneas, dice, muy diferentes para describir la relación entre las dos variables. Entonces, obviamente necesitamos una forma de decidir cuál de estas líneas nos va a proporcionar un mejor ajuste. Una forma en que podemos medir el error de nuestra línea de estimación es sumando todas las diferencias o errores individuales entre los puntos estimados mostrados en círculo y los puntos observados mostrados en negrilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una nuestra tabla. ¿Sí? Y vamos a encontrar los errores. Esta va a ser la gráfica A y esta va a ser la gráfica B para que vean ustedes la diferencia. Entonces, en la gráfica A, nosotros decimos y menos y prima. Y menos y prima. Vamos a ver. 8 menos ¿qué? ¿Qué valor va a ser y prima? Si este está en 6. 8 menos 6. Esto es igual a 2. Entonces, de aquí para acá, nuestro error es 2. Luego decimos en el otro punto, 1 menos 5 menos 4. En el otro punto, 1 y este digamos que es 5.
Entonces decimos 1 menos 5, porque es esta y menos esta y, siempre es la y observada menos la y ajustada. 1 menos 5 menos 4. Entonces nosotros venimos y decimos que de aquí para acá nuestro error es menos 4. Luego en el siguiente punto decimos 6 menos 4 igual a 2. 6, que es nuestro punto que está acá, menos 4. Digamos que este valor cayó en 4. 6 menos el valor ajustado 4 es igual a 2. Entonces aquí nuestro error es igual a 2. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos la sumatoria, es igual a 2 menos 4, ¿a qué es igual, Kimberly? 2 menos 4. Mailing, ¿a qué es igual? 2 menos 4. Menos 2. 2 menos 4 es menos 2. Y menos 2 más 2, ¿a qué es igual? 0. A 0. A 0. Luego, vamos a encontrar en la gráfica B y menos y prima. Y menos y prima. Digamos que este valor cayó en 8 también. Que este valor cayó en 1. Que este valor cayó en 6. ¿Sí? Esos son los valores de y estos valores son los de y'. ¿Qué decimos entonces en la otra gráfica? 8 menos 2 es igual a 6. 8 menos 2, este es 2. 8 menos 2 es igual a 6. Entonces acá nuestro error es igual a 6. Luego, 1 menos 5 es igual a menos 4. Este valor digamos que cayó en 5. Entonces nuestro error es menos 4. Luego el siguiente decimos que es 6 menos 8. Digamos que es 6 menos 8. 6 menos 8 igual a menos 2. ¿Qué resultado nos da ahí? Jonathan. 5. ¿Qué resultado Da 0. nos da ahí? A 0. ¿Sí? Entonces, nuestro valor este es el error total. ¿Sí? Nuestro error total. Permítame un segundo, jóvenes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la sumatoria de los errores llegan a qué valor? A 0. ¿Sí? Solo que acá los valores de esta gráfica y de esta son diferentes. Pero al final, si hacemos las sumatorias del valor tanto observado como del ajustado, la sumatoria de los errores nos da 0. Ahora bien, esa es la suma de errores de las dos líneas de estimación. Ahora, si decimos que vamos a sumar
los valores absolutos del error de las dos líneas de estimación. ¿A qué se refiere eso, jóvenes? ¿A qué se refiere valores absolutos? Mailing o Ashley. ¿A qué se refieren esos valores, Ashley? Bueno, ¿a qué podemos decir acá mailing o Ashley? Unos valores sin signos, Inge. Los absolutos. Los valores absolutos, si nosotros venimos, vamos a utilizar estos mismos valores. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estas dos líneas verticales significan que son valores absolutos. Entonces, 8 menos 6, 2. 1 menos 5, Diana, ¿qué valor sería? 4. 4, muy bien. Entonces le borramos el signo negativo. Y 6 menos 4, 2, ¿verdad? Entonces aquí la sumatoria se convierte en 2 más 4, 6, más 4, 8. En el siguiente, 8 menos 2, 6. 1 menos 5, Ashley, ¿a qué se refiere? ¿Qué valor te dice? 4. 4 también. Y 6 menos 8, Diane. ¿Qué? Menos 2. Menos 2. Dos únicamente. ¿Qué manda? Solo 2. Correcto. Solo 2. Le borramos el signo. Diane, se recuerda que esta línea significa que vamos a hacer sumatoria de valores absolutos. Quiere decir de que estas líneas, aunque adentro el resultado sea negativo, estas dos líneas dicen que son valores absolutos, entonces se convierte en positivo. Los valores absolutos siempre, siempre van a ser positivos. Aunque aquí la resta sea negativo, aquí va a ser positivo el resultado. Entonces 6 más 4, 10, más 2, 12. Entonces, si se dan cuenta, aquí los valores son distintos. Entonces, el error absoluto total, este sería, si antes era el error total, este va a ser el error absoluto total. Igual para este. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice en estas dos líneas de estimaciones diferentes ajustadas a los mismos 3 puntos observados, se muestran errores en ambos casos, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un rápido examen visual de las dos líneas de estimación, decimos o revela lo siguiente, que la línea de la gráfica A, o sea, esta línea, se ajusta a los 3 puntos de datos mejor que la línea de la gráfica B. Sin embargo, nuestro proceso de suma de las diferencias individuales de la tabla esta que sumamos acá, absolutos, indica que ambas líneas describen los datos igualmente bien. El error total en ambos casos es 0 en el otro caso. O sea, estas dos gráficas, no en el caso absoluto, sino que en el caso de la suma
era 0 en ambos, quiere decir que ambas líneas describen los datos igualmente bien. O sea, el error total en ambos casos fue 0. Por tanto, debemos concluir que el proceso de suma de las diferencias individuales para calcular el error no es una forma confiable de juzgar la bondad de ajuste de una línea de estimación. El problema de sumar los errores individuales es el efecto de la cancelación de los valores positivos y negativos, lo que hicimos acá en la suma de los valores absolutos. Entonces de esto podremos decir o deducir que el criterio adecuado para juzgar la bondad de ajuste sería sumar los valores absolutos. Esto. Los valores sin los signos algebraicos. O sea, aquí sea negativo o positivo, siempre vamos a sumar. Por ejemplo, 8 menos 6, 2. 1 menos 5, 4. 6 menos 4, 2. O sea, siempre va a ser valores positivos. A la hora de sumar los errores, nos va a dar un valor. Pero en el anterior, si nosotros sumábamos, ambas líneas nos daban 0. Pero ahora, ya no. Si nosotros decimos que vamos a sumar los valores absolutos, los valores sin los signos algebraicos de cada error, los resultados son diferentes. 8 y 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? El símbolo del valor absoluto son dos líneas verticales paralelas, ¿sí? Que son estas. Este es el símbolo de los valores absolutos. Por eso, como le explicaba yo a la compañera Daeli, que ahí no podía ser negativo porque son valores absolutos. O sea, ahí siempre van a ser positivos. Entonces, como el error absoluto de la gráfica A es 8 y es menor que el error absoluto de la gráfica B, que es 12, dado que buscamos el mínimo error absoluto, confirmamos nuestra impresión intuitiva de que la línea de estimación de la gráfica A es el mejor ajuste. Esto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué concluimos de esa manera, Sara? Así visualmente se puede ver, se puede observar. Acuérdense que el ajuste o el mejor ajuste es aquel valor donde los puntos están más cercanos a la línea recta. Entonces, ¿por qué decimos que la gráfica A se ajusta de mejor manera? Porque está más cercano a la eh, a la recta. Sí, pero cercano ¿quiénes? Ahí, ahí sí ya me perdí. Porque los puntos reales u observados están más cerca, lo que usted dijo, de la recta. Entonces, el error de un punto y otro cercano a la recta es menor. Ahora bien, Josué, ¿cómo se ve la gráfica B? ¿Cómo ve los errores? ¿Cómo ve los errores? Si usted se da cuenta, Josué, perdón, ¿cómo ve los errores ahí? ¿Cómo ve el ajuste de esos puntos hacia la recta? Se puede observar de que los puntos reales u observados están más lejanos
a la recta. ¿Sí? Por esa razón, entre más lejanos estén de la recta, su ajuste o estimación va a ser mayor. ¿Y qué es lo que pretendemos aquí? Que el ajuste o los puntos estén lo más cercano a una recta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo acá? Sí, Inge. Por eso se dice que la gráfica A es de mejor ajuste, porque está los puntos reales más cercanos o se ajustan más a una línea recta, mientras que estos están más lejos. Entonces se ajustan menos. Con base a esto, con base en este éxito, dice, podríamos concluir que la minimización de la suma de los valores absolutos de los errores es el mejor criterio para encontrar un buen ajuste. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que, digamos, si nosotros vamos a resolver un problema y tenemos dos gráficas y ustedes hacen todo el cálculo que acabamos de ver acá, donde les dé en la sumatoria de valores absolutos de entre una gráfica y otra y ustedes, yo les pregunte cuál de las dos gráficas se ajusta mejor a una línea de estimación, una línea recta, donde encuentren el menor error, esa es la que deben de responder que se ajusta de mejor manera. ¿Sí? ¿Por En qué? la sumatoria, Inge. Sí, en la sumatoria, donde le dé el menor error absoluto total. Ah, ok, gracias. Ok. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, Ingeniero. Ahora bien, Sí, dice, ingeniero. antes de sentirnos demasiado cómodos con él, debemos examinar otra situación distinta. Esta es otra situación. Vamos a borrar esto. Eso que acabamos de ver ahorita es con base a esa gráfica. Pero ¿qué pasa si tenemos esta otra gráfica? ¿Qué pasa si tenemos ahora en la gráfica A? ¿Qué pasa acá, jóvenes? Siempre tenemos que los puntos blancos son puntos de línea de estimación y los puntos reales son los puntos observados. Acá el error es igual a ¿qué, Diana? 0. 0, muy bien. Acá el error, ¿a qué es igual, César? ¿Estará César aquí con nosotros? Aquí el error, que está el punto este real sobre la recta, ¿a qué es igual ese error? A 0, A ingeniero. 0, a 0, muy bien.
Josué, ¿eso que es igual? Si decimos de que aquí es 8 y aquí es 4, el error, si decimos que es 8 y 4, 8 y 4, sería 8 menos 4. Recuérdense que siempre tenemos que ver el punto real menos el punto observado. Punto real, 8. Punto observado, 4. Entonces, 8 menos 4, el error va a ser 4. ¿Sí? Y en la otra gráfica, nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un punto real aquí. Un punto real aquí. Y un punto observado. Entonces, acá, digamos que este valor es 5 y este valor es 4. ¿Sí? 4 menos 5. Menos 1. Y el error va a ser igual a Menos 1. menos 1. Digamos que acá el valor es 8 y el otro valor es, perdón, 7. 7 y 3, este valor es 3. 7 y 3. ¿El error cuál va a ser, Mario? 7 y 3. ¿Cuál va a ser el error? O 7 y 4, perdón. 4. 7 y 4. ¿El error cuál va a ser? 7 y 4. 3. 3. Y aquí el error cuál va a ser? Si tenemos... Vamos a ver, 1 y 2. Menos 1. Menos 1. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá si nosotros venimos y hacemos la sumatoria de las gráficas, gráfica A y gráfica B, decimos y menos y prima, y menos y prima. En el primero decimos el valor absoluto, 4 menos 4, 4 menos 4, 0. En el otro decimos 7 menos 3, 4. Y en el otro decimos 2 menos 2, 0. La sumatoria entonces aquí es 4. Error absoluto total. Estos son errores absolutos totales. En la gráfica B, ¿qué vamos a encontrar ahí? 4 menos 5, 1. En el otro 7 menos 4, 3. Y en el otro va a ser 2 menos 3, 1. La sumatoria aquí es 5. ¿Sí? Entonces ahí los valores o la que se ajusta más, ¿cuál sería? Siempre la gráfica A. ¿Por qué? Es menor que la B. ¿Qué manda?
Sí. ¿Por cuál dice? La A es menor que la B. La A es menor que la D, entonces se ajusta mejor. Porque si ustedes se dan cuenta, hay dos puntos observados o reales sobre la recta. Entonces ahí no hay pierde. Ahí el único valor que vamos a ajustar sería el valor este. Mientras que acá, si hay los tres puntos, están, digamos, no sobre la recta. Entonces, eso sí los tenemos que ajustar. Entonces, ¿qué criterio utilizamos aquí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta en estas gráficas, nuevamente presenta dos diagramas de dispersión idénticos, con dos líneas de estimación diferentes, ajustadas a los tres datos puntuales. Entonces, en nuestra tabla de suma de valores absolutos de la gráfica B, intuitivamente, perdón, absolutos de los errores, y encontramos que la línea de estimación de la gráfica A es un mejor ajuste respecto de la gráfica B. Entonces, intuitivamente, sin embargo, pareciera que la línea de la gráfica B es la mejor línea de ajuste, porque se ha movido verticalmente para tomar el punto medio en consideración. La gráfica A, por otra parte, parece ignorar completamente el punto medio. Entonces, si descartaríamos este segundo criterio para encontrar el mejor ajuste, ¿por qué la suma de los valores absolutos no hace hincapié en la magnitud del error? Preguntan acá. Aquí vamos a tomar un criterio. Parece razonable que mientras más lejos esté un punto de la línea de estimación, más serio es el error. Preferiríamos tener varios errores absolutos, pequeños, que uno grande, como vimos en el ejemplo anterior. Pero en efecto, deseamos encontrar una forma de penalizar errores absolutos grandes para poder evitarlos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Si elevamos al cuadrado los errores individuales antes de sumarlos, los cuadrados de cada término logran dos objetivos. ¿Qué objetivos son? Número 1, magnifica o penaliza los errores más grandes. Y número 2, cancela el efecto de los valores positivos y negativos. Un error negativo al cuadrado sigue siendo positivo. Entonces, como lo que estamos buscando, jóvenes, acá, es una línea de estimación que se ajuste de mejor manera a los puntos observados o a la recta. Lo que buscamos es que minimizar la suma de los cuadrados de los errores. Entonces, a ese método que nosotros vamos a calcular se le llama método de mínimos cuadrados. Entonces, si nosotros vemos y lo trasladamos a la tabla que vamos a analizar, ahora ya no vamos a tomar en cuenta los valores absolutos. Si ustedes se dieron cuenta, el valor absoluto acá total es 4 y 5. La gráfica A se ajusta de mejor manera. Pero si usamos el método de mínimos cuadrados, ¿qué vamos a encontrar aquí? Lo siguiente. Elevamos al cuadrado. Entonces ahora ya no son dos líneas paralelas, sino elevamos al cuadrado. ¿Sí?
Y los valores que vamos a encontrar va a ser 4 menos 4, 0 al cuadrado. 7 menos 3, 4 al cuadrado. Y 2 menos 2, 0 al cuadrado. Entonces, ¿qué valores vamos a encontrar ahora aquí, jóvenes? 0 al cuadrado, ¿a qué es igual? 0. 4 al cuadrado, ¿a qué es igual? A 16. Y 0 al cuadrado es igual 0. Entonces, la sumatoria ahora, ¿a qué se convierte? A 16. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo cambia ahora? Ahora vamos a elevar, estamos elevando al cuadrado, entonces esta es la sumatoria, suma de cuadrados. Ingeniero, disculpe, Dígame. en la gráfica... Ah, no, perdón, es que yo estaba viendo la gráfica A. Es que yo creí que nos habíamos equivocado en unos números, y no, yo estaba viendo mal. No, vaya. Sí, Ok. ¿Qué pasa con la gráfica B? No se preocupe. Lo mismo. Solo que ahora ya no son los valores absolutos, sino que los cuadrados de esos valores. Entonces, 4 menos 5 menos 1 al cuadrado. 7 menos 4, 3 al cuadrado. Y 2 menos 3 menos 1 al cuadrado. Entonces, menos 1 al cuadrado, 1. 3 al cuadrado, 9. Menos 1 al cuadrado, 1. ¿Sí? Entonces, la sumatoria ahora, ¿a qué se convierte? 9 más 1, 10. Más 1, 11. Ahora, si se dan cuenta, miren cómo cambia la situación. Nuestra suma de cuadrados, ahora, ¿qué valores nos da que se ajusta mejor por el método de suma de cuadrados? La B por ser menor que la A. La B. Entonces nosotros decimos que como estamos buscando la línea de estimación que minimiza la suma de los cuadrados de los errores, a esto se llama método de mínimos cuadrados. Entonces la sumatoria, si aplicamos el criterio de mínimos cuadrados, al problema este que vimos, una vez que organizamos los datos y sumamos los cuadrados de esta tabla, que dice acá, vemos que tal como lo pensamos, la línea de estimación en la gráfica B es el mejor ajuste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su sumatoria, el valor menor, por el método de mínimos cuadrados, es la gráfica B. Bien, jóvenes, ¿estamos de acuerdo con eso? Si se dan cuenta, como vimos acá, todo está en función o alrededor, gira alrededor de esta línea o gráfica de estimación de la recta. Pero cuando ya nos metemos a hacer análisis, ¿sí? Ya de lo que son las líneas de ajuste por el método de mínimos cuadrados, nosotros lo que hacemos es hacer la sumatoria y elevarlo al cuadrado. Al final sumamos esos cuadrados y quien nos dé el valor menor en esa suma de cuadrados o de mínimos cuadrados, vamos a encontrar qué recta es la que mejor se ajusta. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Estamos bien? Sí, Ok. Sí, ingeniero. Bueno, Solo tengo una pregunta, ingeniero. a ver, dígame, Meli. Sí, en este caso es el método de mínimos cuadrados. ¿Puedo aplicarlo a las gráficas que vimos anteriormente o cómo hago para saber qué es método de mínimos Claro, cuadrados? claro, por supuesto, pero en ese caso, el método que les solicite yo que apliquen es así como ustedes van a dar su respuesta. Recuérdense que este es el análisis utilizando el método de mínimos cuadrados. Ah, ya.
Pero ¿qué pasa si yo le digo, analice la gráfica, ¿sí? Este es el método de mínimos cuadrados. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo le digo que utilice por ejemplo, la suma de errores o la suma de valores absolutos. La suma de errores totales o la suma de valores absolutos. Ahí va a ser, ahí el análisis es diferente. El análisis es diferente porque no le estoy diciendo analice la recta por el método de mínimos cuadrados. Ahora, cuando yo le indique analice estas gráficas utilizando el método de mínimos cuadrados, o si yo les diga qué método es el que se ajusta mejor y lo dejo al azar, entonces, ¿qué método van a usar ustedes, jóvenes? Mínimos cuadrados. El de mínimos El método cuadrados. de mínimos cuadrados. Bien.